tal amigos? Nos encontramos nuevamente en Visión Jurídica, en estos momentos con el doctor Daniel Echaiz, quien es profesor universitario con quien nos conocimos en la Universidad ESAN, especialista en Derecho Empresarial, y nos va a salvar de muchas dudas que tenemos inclusive los abogados, porque hoy en día con la complicación del derecho ninguno puede ser dueño de todos los temas. Bienvenido, doctor Echaiz. Muchas gracias, doctor Angulo, encantado. Doctor Echaiz, una de las opciones que tienen las personas, también los abogados, nosotros cuando abrimos un estudio en realidad estamos generando una empresa, es lo de la empresa familiar. Y en este tema de la empresa familiar, diríamos, ¿en qué se diferencia de otras empresas para empezar? Efectivamente, doctor Angulo, la empresa familiar es una realidad y una realidad creciente en nuestro país y en el mundo, porque efectivamente cuando uno emprende un negocio, una de sus primeras opciones es mirar a los miembros de su familia y se va a formar una cohesión muy importante. Se calcula que a nivel mundial el 75% de las empresas son familiares. En el Perú eso se puede constatar muy rápidamente, ¿no? Basta que uno mire a pequeñas empresas, por ejemplo, la bodega de la esquina de su casa, y seguramente es una empresa familiar. Trabaja el papá, la mamá, los hijos. Y uno mire el otro extremo, el grupo Romero, el grupo Brescia, y son familiares. Entonces hay una gran cantidad de empresas familiares. El detalle está de que estas empresas que tienen particularidades, como hoy vamos a ver, no son atendidas por el derecho, porque el derecho no le da una regulación específica y por lo tanto se sujetan a la normatividad en general, pero que por ser general no calza específicamente atendiendo a las necesidades y requerimientos de esta empresa familiar. Una empresa familiar es aquella donde el elemento familiar es fundamental en la propiedad, porque los familiares son dueños de la empresa, y o en la gestión, porque los familiares son los directores, gerentes y demás administradores. Ese carácter familiar le da una particularidad para, por ejemplo, mantener la esencia familiar de cara a pensar en el futuro en una sucesión de esa empresa familiar. Uh-huh. Ahora, el hecho de que la norma calle, que no diga, que no regule, generará problemas para el desarrollo de la empresa, para la gestión de la empresa. Efectivamente, le doy un ejemplo muy concreto. En el extranjero, otros derechos sí se han pronunciado sobre el particular y existe un instrumento en legislaciones como la española, por mencionar un caso, que es el protocolo familiar. Ese instrumento en el Perú es desconocido. ¿Por qué? Porque la ley no lo regula. Una empresa familiar debe tener, entre otros instrumentos, un protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Para explicarlo en palabras sencillas, es como un estatuto con reglas, pero que se aplican no a toda la empresa, o sea, no a todos los socios, como se aplica un estatuto, sino solo a los miembros de la familia. Van a ir las reglas para los miembros de la familia. Reglas como, por ejemplo, que podría decir un protocolo familiar, que los hijos solteros, cuando se casen, tienen que hacerlo bajo el régimen de separación de patrimonios, si es que quieren mantener una posición de administrador dentro de la empresa familiar. Eso en el Perú no está regulado en la norma y son muy pocas, pero las hay, empresas familiares que tienen protocolo familiar. De hecho, en el Perú el grupo Romero, el grupo Añaños, el grupo Miro Quesada, entre otros, tienen protocolos familiares. Y justamente su existencia y continuidad de estos grupos familiares es porque cuentan con este instrumento. Yo me permito comentarle una experiencia propia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio de abogados que es familiar. Y mi hermana y yo somos los socios de este estudio porque hemos además impulsado mucho este tema de las empresas familiares y nosotros hemos establecido un protocolo familiar y tenemos un protocolo que fija reglas que son internas para la empresa familiar, de cómo tiene que darse la organización interna, el ascenso, la contratación de trabajadores familiares o no familiares, la sucesión ante una eventualidad, cómo mañana más tarde va a ingresar un hijo nuestro dentro de la empresa familiar, etcétera. ¿Eso qué asegura? La continuidad. Mañana más tarde, cuando no hay ese protocolo familiar, sucede lo que sucede con la mayoría de empresas familiares, que en la primera generación ha habido un esfuerzo del fundador, en la segunda hay un impulso y en la tercera se cae. Y no va más. De hecho, en el Perú no tenemos empresas familiares longevas. El grupo Romero, que es uno bastante representativo, está en cuarta generación. El grupo Brescia en cuarta generación y el resto de tercera hacia abajo.
Pero en Alemania tenemos el grupo Faber-Castell, que va en 8ª generación, y se mantiene hasta ahora propiedad de la familia Faber-Castell. Hasta ahora el presidente, un Faber-Castell. ¿Y por qué? Porque tienen reglas que aseguran esa continuidad. Claro, porque si no se producen desde conflictos hasta, digamos, el desgano. Hay una frase española, creo que es que lo dice el abuelo panadero, hijo ganadero, nieto pordiosero, porque uno se esfuerza, otro disfruta, claro, y el siguiente dilapida y se queda porque no le costó esfuerzo. Claro. Ahora, el tema de la gestión dentro de la empresa familiar, supongo que no será pues como una casa, ¿no? Que simplemente es el papá o la mamá, tienen que haber también reglas en relación a ese tema. Justamente el gran problema es que la mayoría de las empresas familiares se trata, como usted dice, como una casa, domésticamente, y ese es el gran defecto. Le doy un ejemplo concreto. Cuando mañana estamos reunidos en una junta de socios, uno de los socios familiares dice algo y el otro lo calla diciéndole: un momentito, yo soy tu hermano mayor. Ahí es fatal. Eso es fatal y eso suele pasar. Entonces, claro, el de acá se queda callado, no puede decir nada porque yo soy el hermano mayor, peor si yo soy el papá. Me dice: un momentito, yo estoy acá 20, 30 años antes que tú. Entonces, eso es fatal. Acá tiene que entenderse algo, separar lo que es la empresa familiar de la familia empresaria. Son dos círculos que se juntan y hay una intersección, pero no se pueden mezclar. Cuando mezclamos empresa familiar y familia empresaria, esto es contraproducente. Tiene que haber distinción. En la casa somos papá, hijo, hermanos, primos, tíos, pero en la empresa somos socios, directores, gerentes. Entonces yo le pido explicaciones y lo hago responsable a Juan Pérez porque es gerente general. A mí no me interesa que es mi primo. Eso no me interesa, porque en la empresa es gerente general y se hace responsable. Por eso que tiene que haber reglas y tienen que haber órganos de gobierno. ¿Qué es lo que sucede en el Perú ordinariamente? Una empresa común y corriente tiene sus órganos de gobierno, junta de socios, directorio y gerencia. Y una empresa familiar en el Perú, lo mismo. Ahí viene el problema. Un momentito, una empresa familiar, por supuesto que necesita su junta de socios, su directorio y su gerencia, pero además necesita otros órganos por ser empresa familiar. ¿Qué cosa necesita? Asamblea familiar, consejo de familia y oficina familiar, que son órganos adicionales atendiendo a su característica de empresa familiar. Amigos, está el tema muy interesante. Volvemos en unos instantes. Que así como Hernando de Soto decía que las normas generaban la informalidad, en el tema de la empresa familiar también debe existir lo mismo. De repente algunas normas que más bien son contrarias, otras que por no estar definidas o por no existir también dificultan. ¿Hay algún país en el cual nosotros podemos mirar, digamos, cómo se ha desarrollado la empresa familiar? Claro, por supuesto. Un ejemplo y un referente importante en la materia es España, que hace un momento estaba mencionando. De hecho, tienen ellos regulados el protocolo familiar, y el protocolo familiar se inscribe en registros públicos, a lo que aquí no lo tenemos, por ejemplo. Pero sin ir muy lejos, países como Argentina, Colombia, Chile, tienen avances sustanciosos. En Argentina, por ejemplo, existe el Instituto Argentino de la Empresa Familiar y que convoca una gran cantidad de especialistas. Este instituto tiene una actividad académica muy dinámica. De hecho, tiene incluso corresponsales a nivel internacional. Y en el Perú ya hace varios años somos corresponsales, mi socia, que es mi hermana, y yo.
somos los representantes en el Perú de este Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y es una institución que aglutina una gran cantidad de especialistas y hay el desarrollo de este tema. Precisamente, como usted bien dice, la informalidad campea, y campea no solo en empresas familiares, campea en realidad en todo el ámbito empresarial en el Perú. Se calcula que en el Perú porque no se sabe a ciencia cierta, se calcula que hay 8 millones de empresas, 8 millones, y de 8 millones, 1.700.000 son empresas formales. O sea, estamos hablando de menos del 20% de empresas formales frente a un 80% de empresas informales. Esa es una situación que obviamente tiene que cambiar, ¿no? Ahora, gran cantidad de esas empresas informales son empresas familiares y de que actúan de esa manera, y al final lo que están haciendo es un esfuerzo, pero que no va a perdurar en el tiempo, porque no institucionalizan el esfuerzo familiar, ¿no? Se entiende que de repente ellos pueden en algún momento tener la idea de que como no pagan algunos impuestos, rehuyen al seguimiento que le podría hacer de pronto la autoridad municipal, regional o nacional, pero el tema, por ejemplo, es que esa informalidad les va a impedir ser posibles acreedores de un préstamo bancario, algo que les permitiría despegar, crecer. Efectivamente, esa es la razón que usted ha mencionado, doctor, es la típica razón que consideran los empresarios informales, ¿no? Oiga, yo estoy bajo la sombra, entonces, por ejemplo, la SUNAT no me cobra tributos, y creen de que esa es una enorme ventaja. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es la contrapartida, y es que ese empresario informal está haciendo negocios y está poniendo el pecho, apostando todo en el negocio. Uno tiene que saber que en todo negocio, familiar o no familiar, hay riesgo. Esta es una variable ineludible. Siempre hay riesgo. ¿Qué sucede cuando yo tengo una persona jurídica, una empresa? Limito el riesgo. Entonces, puede ser que el negocio mañana se caiga. Sí, pues no se me cae todo el patrimonio, sino solamente lo que yo aporté. En cambio, cuando el empresario es informal, apuesta todo. Mañana más tarde, el riesgo lo lleva a una situación de deuda y va a terminar respondiendo con su casa, con su auto, su terreno, con todo. Y por eso es que ese empresario informal es pequeño la mayoría de las veces y toda la vida va a serlo, porque no se ha formalizado. Entonces, lo que hay que entender es de que la formalización y la realización de actividades empresariales en general tiene un costo. Tiene un costo, obviamente que cuesta. La idea generalizada es de que las personas quieren ganar, pues no quieren tener ningún costo. No puede ser que mi facturación es 100 y a mí me quedan 100. Mi facturación es 100, pues yo tengo un costo de 60, me queda 40, rentabilidad. Entonces, cuando yo interiorizo esa idea de que hay un costo que cubrir y este costo se justifica porque es mayor el beneficio que yo consigo, o sea, el análisis costo-beneficio, entonces vale la pena realizar actividad empresarial. Es más, si uno quiere existir y persistir en el mercado, yo quiero perdurar, ¿cómo hago de que esta situación perdure? Entonces el esfuerzo tiene que estar institucionalizado. En el caso de una empresa familiar, eso no es la excepción, sino más bien una exigencia del mercado. Hay empresas otrora familiares y que en el camino han crecido de una manera desmesurada, han generado caja para los propietarios, de repente la han vendido ya a un tercero, pero justamente eso les generó una ventaja patrimonial. Y el tema ahí también es no asesorarse, porque precisamente si ellos se asesoraran, el abogado les podría decir qué hacer, qué no hacer, dónde tocar, dónde no tocar, y efectivamente la manera de regularse en sustitución a lo que el Estado debería de haber hecho. Pero como no hay las normas, bueno, el darse las normas para generar la posibilidad de seguir subsistiendo y pasar pues esa tercera generación fatal que es el hijo pordiosero. Exacto, es que hay bastante desconocimiento, porque también justamente en razón a ese desconocimiento muchas veces los abogados no ofrecen lo que deberían ofrecerle pues a su cliente. ¿Qué sucede si el cliente es una empresa familiar, un empresario familiar? Lo que yo tengo que ofrecerle en el mercado no es lo que ofrece la mayoría. Le elaboro un estatuto que al final de cuentas es la copia de un formato y le constituye una empresa. Eso es algo tan simplista como que no haga nada. Yo lo que tengo que ofrecer como abogado, por ejemplo, lo que nosotros ofrecemos en el estudio es planeamiento corporativo. Oye, ¿es una empresa familiar? Sí. ¿Qué cosa necesita? ¿Su estatuto? Ah, sí, obviamente, como cualquier empresa. Ese es un detalle. Necesita más cosas. Por ejemplo, oiga, necesita un testamento. Los empresarios necesitan tener un testamento para disponer de su patrimonio tras la muerte. Necesitan un protocolo familiar, segundo instrumento. Los socios que son familiares necesitan un convenio de accionistas. ¿Qué más necesitan? Oiga, tienen un patrimonio que lo quieren transmitir, necesitan constituir un fideicomiso.
son hijos solteros que se van a casar, necesitan entonces separación de patrimonios. O ya se casaron, necesitan un convenio matrimonial. Todos estos documentos son los que hay que elaborar como productos jurídicos y es lo que el abogado le tiene que ofrecer. Pero claro, cuando el abogado desconoce esto, dice estatuto. Y ese estatuto mañana no le va a servir en absoluto a la empresa familiar. No digo que le va a servir poco, no le va a servir nada. Porque lo que necesita son productos ad hoc para satisfacer esas necesidades. Entonces, cuando uno realiza un planeamiento corporativo y elabora todos estos documentos, ahí sí va a poder presagiar qué cosa es lo que viene y por lo tanto adelantarse a las circunstancias que mañana podrían ser adversas, pero que con estos instrumentos se van a superar. ¿En el Congreso habrá alguna iniciativa ya legislativa para tratar de regular la empresa familiar? No la ha habido en el tiempo, a pesar que se ha dicho ya muchas veces la necesidad de esto. Ha habido solamente una vez en que se presentó hace algunos años un proyecto de ley. El proyecto de ley se titulaba Proyecto de Ley de Empresas Familiares, pero como suele ocurrir en otras ocasiones, no regulaba las empresas familiares. Se empezaba con una definición y la definición que estaba ahí no era la empresa familiar, porque como empecé diciendo en esta entrevista, una empresa familiar es cuando los familiares son propietarios. Uno lee ese proyecto de ley y se refiere a MIPES, que no tiene nada que ver con una empresa familiar, ¿no? Entonces, prácticamente decimos no ha habido nada, ¿no? Lo único que hay, y que sí es interesante, es que hace algunos años, a finales del 2013, se ha elaborado un código de gobierno corporativo en el Perú, que se aplica a empresas que cotizan en bolsa. Y este código de gobierno corporativo, elaborado por la Superintendencia del Mercado de Valores, tiene un texto bastante interesante y al final tiene 2 anexos. Y uno de esos anexos son normas de gobierno corporativo para sociedades familiares, lo cual es un primer paso, un avance ya, porque es la primera vez de que la norma se pronuncia sobre empresas familiares. Son unos principios todavía generales, hay que darle contenido, pero creo yo de que es un punto de partida interesante. Ahora lo que tiene que hacerse es que los abogados se capaciten para que puedan difundir también esa necesidad, porque un gran escollo es que los empresarios familiares van a decir, yo no necesito ninguna regulación, ningún protocolo, porque soy una empresa familiar que tiene 20, 25 años, y estoy ahí, funciona, entonces ¿para qué necesito normas adicionales? Partiendo de la premisa de que a mí me va bien y no necesito más, porque eso lo necesitaría si me fuera mal. Y eso no es así. No es de que estas implementaciones de cuestiones corporativas se van a dar porque a la empresa le vaya mal, sino porque le va bien, pero le puede ir mejor. Claro. De hecho, hay ejemplos muy interesantes en el Perú de empresas familiares que han incorporado prácticas de gobierno corporativo y les ha ido excelente. Menciono 2 casos muy rápido. El caso de Avícola San Fernando, que es una empresa familiar de la familia Iqueda y de que se resistía, como típica empresa familiar, se resistía a que los directores y los gerentes no sean de la familia. Se resistían a eso. Como típica empresa familiar son los propietarios, son los directores, son los gerentes. Cuando en algún momento, no hace muchos años, decidieron que la gerencia pase a manos de uno que no era de la familia y se profesionalice, y lo hicieron con mucha resistencia, es ahí cuando la empresa da un salto, pero enorme. Es ahí cuando se lanza esta famosa campaña de los apellidos que aparece en el logo, ¿no? Los Ramírez, los Fernández, etcétera. Es lo que le da aire nuevo, ¿no? Dice, oiga, la empresa tiene que profesionalizarse. Y así se dio. Otro ejemplo es el de Ferreiros, la empresa de maquinaria pesada, ¿no? Una empresa familiar de la familia Ferreiros, hoy día se jacta de tener gobierno corporativo, de tener directores independientes que no son de la familia. Antes Ferreiros, ¿qué era? Una empresa que vendía maquinaria pesada. Hoy día es una multinacional. En América Central tiene grifos, almacenes, empresa de transporte. ¿Cómo ha crecido todo esto? Porque se profesionalizó. ¿Qué instauró? Gobierno corporativo, cuentan con protocolo familiar, directores independientes, cotizan en la bolsa, etcétera. Entonces la idea es que una empresa vaya creciendo en el mercado y una empresa familiar no tiene por qué restringir su tamaño, no tiene por qué ser pequeña toda la vida. Puede crecer, pero implementando prácticas corporativas adecuadas. Sumamente interesante y además importante. Muchas gracias, encantado, Daniel. Muchas gracias, amigos. Hasta cualquier momento, siempre trayendo temas que son de sumo interés.